todos los estudiantes del Liceo Tadeo P. Ribanes de Valpo. En esta oportunidad hablaremos sobre las falacias, contenido que aparece en las guías de autoinstrucción de los cuartos medios. Espero que con esto pueda aclarar las dudas que tengan sobre el contenido de ellos mismos. Evidentemente deseo que estén todos muy bien, junto a sus familiares, y que pronto volvamos a vernos en la sala de clase. Al igual que en el video que subió la profesora Darinka, yo les hablaré sobre el discurso argumentativo. Como ustedes ya saben, el discurso argumentativo es un texto que tiene como finalidad máxima persuadir, convencer o disuadir. Bien, esto bajo una estructura ya conocida por todos ustedes, que es tesis, base, garantía y respaldo. En esta oportunidad solo me enfocaré a una de las partes o elementos más importantes del discurso argumentativo, como son las falacias. Las falacias, como ya ustedes pudieron haber visto en su guía de autoinstrucción número 4, se definen como todos aquellos razonamientos defectuosos, pero que de igual forma son persuasivos. Esto quiere decir que si bien el argumento no tiene una solidez y no se puede sustentar, las personas o los receptores de igual forma lo utilizan y se convencen de ello gracias a su poder de engaño. En esta oportunidad, durante todo el desarrollo de la guía número 4, clasificamos las falacias en 5 grandes tipos: la ausencia de bases, las bases no pertinentes, las bases defectuosas, los supuestos falsos y los argumentos ambiguos. Estos 5 grandes grupos se definen de una manera muy clara. Bien. Y en base a esto también surgen distintas subdivisiones. La primera de todas es la ausencia de bases. La ausencia de base se define como la argumentación que carece de una base. Sabemos que la base es el primer argumento que sustenta la tesis. Por tanto, ¿cuándo ocurre una falacia de ausencia de base? Cuando la base no existe. Bien, y se apela netamente a algo que es realmente mentiroso. Por ejemplo, se dice, porque él nunca haría algo como eso. Eso no está apelando a ningún argumento, simplemente a una creencia de que una persona, por ser tal, no es capaz de hacer tal cosa. Pero no hay ningún argumento que lo sustente. Por tanto, hay una ausencia de base. La segunda clasificación son las falacias por bases no pertinentes. En esta oportunidad sí encontramos una base. O sea, la tesis nos presenta una base, pero esta base no es pertinente. Por tanto, ¿qué significa que no sea pertinente? Que no tiene ninguna correferencia con la tesis. O sea, no hay una unión directa con la tesis. Dentro de la base no pertinente encontramos subdivisiones. La primera es evadir el tema. La evasión del tema, como su nombre bien lo dice, tiene que ver con que argumento bien a la tesis con una información que no tiene ninguna relación con esta. Es decir, en el fondo estoy como cambiando el tema de una forma sutil. Bien. La segunda es la apelación a la autoridad. En esta se refiere a que mi argumento, o mi base, mejor dicho, se basa en que una autoridad me lo está diciendo. Sin embargo, es una falacia porque esta autoridad no es correferente al tema que se está hablando. Bien, si estamos hablando, por ejemplo, de salud y sale un economista a hablar sobre eso, el economista no es un experto en salud. Por tanto, es una falacia por autoridad. Bien, por muy respetable que sea la persona, si no tiene relación con el tema, no es ningún experto sobre él. La tercera es la argumentación contra la persona, o también conocida como ad hominem. En este caso, la base no es pertinente porque en vez de defender la tesis, lo que se hace es atacar a la persona que lo dice. Bien, es decir, me defiendo atacando al otro y no con un argumento. Por eso es una falacia.
La segunda es la apelación a las masas. Acá lo que se trata es de validar la tesis a partir de la popularidad. Es decir, es muy utilizada, por ejemplo, en la política. O sea, si la gente lo dice y si el pueblo lo pide, ¿esto qué está haciendo? Estamos metiendo a todos en algo un populum que provoca que la gente crea que porque muchos quieren eso, es lo mejor. La siguiente tiene que ver con la apelación a la misericordia. Este tipo de falacia se encarga apela a la benevolencia de las personas. En este sentido, cuando corresponde argumentar a una tesis, se apela a que alguien tenga misericordia de ti. Bien, ustedes como estudiantes ocupan mucho esto cuando, por ejemplo, apelan al profesor a un cambio de prueba, a que le suba la nota, ¿verdad? Y argumentan sobre cuestiones externas que afectan a la emocionalidad del profesor. ¿Bien? Sin embargo, no es un argumento sólido, por tanto se transforma en una falacia. Y la última tiene que ver con la apelación a la fuerza. Esta falacia, ¿bien?, se utiliza cuando el emisor tiene cierto poder contra el receptor. ¿Bien? Utilizo mi poder, mi cargo. ¿Bien? Se tiende a utilizar en una cosa de mandato, en relaciones asimétricas. ¿Bien? El ejemplo más característico, más común, puede ser, por ejemplo, el de los padres. ¿Bien? Cuando ustedes argumentan algo y los padres, en vez de darle una respuesta, una base coherente, les dicen porque soy tu padre o tu madre y punto. Eso no es un argumento, es una falacia, porque carece de un argumento sólido. O sea, sus padres no fueron capaces de dar un argumento y utilizaron la falacia al poder. O sea, se asumieron su poder y no un argumento. En un tercer grupo encontramos la base defectuosa. Las bases defectuosas es un tercer grupo de falacia. Tiene que ver porque no existe una suficiente información para poder sostener la base. ¿Bien? Por tanto, ese argumento se transforma en falacia porque carece de información. ¿Bien? La más común es la famosa generalización apresurada. ¿Bien? O sea, generalizo que todo va a ser igual porque en mi experiencia ha sido así. ¿Bien? O sea, si ustedes, chiquillos, han tenido relaciones amorosas y siempre lo han engañado, van a generalizar, no sé, porque todos los hombres o todas las mujeres engañan. ¿Bien? Porque se apresuran a hacer dentro de su experiencia. Sin embargo, es una falacia porque no tienen conciencia o no tiene peso sobre que si todo va a ser realmente así. Recuerden que el todo y el nada ya es una falacia. Un cuarto grupo son los supuestos falsos. En los supuestos falsos se piensa que una garantía es compartida por la gente cuando no lo es. ¿Bien? Recuerden que la garantía es una forma de argumentar, que es un argumento que sustenta en la base. Bien, en esto encontramos dos tipos: la falsa analogía y la causa falsa. ¿Bien? La falsa analogía es una comparación errónea. ¿Bien? Analogía viene de comparación. Entonces se comparan dos situaciones similares en algunos aspectos, pero diferentes en otros, y se tratan como si fueran iguales cuando no lo son. ¿Bien? Por ejemplo, decir que la pena de muerte es aceptable porque la sociedad es como el cuerpo humano, ¿ya? En el sentido de que estamos llenos de muchas partes, es apresurado. O decir que la pena de muerte habría que aplicarla, por ejemplo, porque en otros países se hace. Recordemos que en otros países la cultura es distinta. Por tanto, no podemos compararnos si no tenemos con países totalmente distintos al nuestro. ¿Bien? La causa falsa, por otra parte, es confundir una simple correlación con una relación causal. ¿Bien? Quiere decir esto que la causa no es la más correcta para la tesis. ¿Bien?
y por tanto estamos cayendo en un error argumentativo. Y por último, las falacias por argumentos ambiguos. Bien, en este sentido es muy fácil de reconocer, ya que los argumentos que se dan en cuanto a la base, garantía y respaldo no son lo suficientemente claros para la tesis. Bien, y por tanto no son capaces de defender la idea. ¿Ya? Acá hay que tener claro algo. La ambigüedad tiene que prestarse a confusiones. Si el argumento no es totalmente claro ante la tesis, hablamos de argumentos ambiguos y se transforma en un grupo de falacias. Esperando que este video explicativo sea de ayuda para todos ustedes, dejo aquí mi correo para que puedan consultar en caso de tener alguna duda específica en alguno de los ejercicios. Desde ya me despido, deseando que se sigan cuidando ustedes y su familia, y hasta la próxima.